Hola, bienvenidos. Soy profesora Elena Schneider del Departamento de Historia de UC Berkeley y es un gran placer para mí presentar y ayudar a lanzar este nuevo y emocionante ciclo de eventos de clase programado para la primavera de 2022 sobre movimientos sociales en América Latina y el Caribe. Hi, everyone. Welcome. I'm Professor Elena Schneider from the History Department at UC Berkeley, and it is my great pleasure to welcome you to this event, which launches an exciting new cycle of events on social movements in Latin America and the Caribbean, programmed for spring of 2022. This event will be in Spanish, entirely in Spanish, with simultaneous interpretation into English through the Zoom interpretation feature. So I advise you to turn that on now if you would like to hear this event in English. We have fantastic simultaneous translators working for us. So to access the interpretation, if you want to hear the event in English, please click on the globe icon below my image. You'll see this globe icon that says interpretation and select the English channel. And you will hear simultaneous translation in English. So let's do that now if you want to hear the event in English. Este evento será en español con interpretación simultánea al inglés a través de la funcionalidad de interpretación de Zoom. El chat está habilitado, al igual que la función de preguntas y respuestas de Zoom, de Q&A. Nuestro panel hablará durante 1 hora y 10 minutos más o menos y luego tendremos 20 minutos para sus preguntas. Les invito a enviar una pregunta en cualquier momento a través de la función de preguntas y respuestas de nuestro Zoom. No dude en utilizar el chat para compartir reacciones y comentarios relevantes o para expresar cualquier problema técnico que pueda tener. Los panelistas no pueden ver el chat o no están vigilando el chat, pero ustedes pueden sentir libre a comentar allá. Bien, ahora presentaré la serie en general y luego los panelistas de hoy. Esta serie de conversaciones busca historizar y cartografiar el nuevo ciclo de protestas que vienen sucediendo en América Latina y el Caribe en las 2 últimas décadas. En Argentina, en Chile, en Colombia, en Nicaragua, en Ecuador, en Puerto Rico, en Cuba, en Haití, en Brasil y en Paraguay. Queremos reflexionar sobre estos estallidos y movilizaciones sin caer en una temporalidad presentista que olvide la paciencia y compromiso cotidiano de sectores de las sociedades en la región, cuyo trabajo cotidiano en la lucha por vidas dignas, libres de racismo y sexismo, yace en las bases de todas las dinámicas. Queremos también visibilizar en las historias locales de lucha las raíces y formas de redes de solidaridad que han articulado y sostenido a estas movilizaciones. Las conversaciones girarán en torno a las siguientes 4 preguntas. ¿Qué pilares de las democracias liberales y/o los gobiernos conservadores están siendo criticados y destruidos? ¿Y qué formas de gobierno y de soberanía se vienen proponiendo y tejiendo? ¿De qué modos la aguda crisis económica de la región, profundizada durante la pandemia, pone en crisis la legitimidad neoliberal? ¿Cuáles son las instancias constituyentes que están proponiendo y llevando a cabo más allá, incluso del cuerpo de la Constitución? ¿Cómo podemos pensar en la geopolítica de otras formas a la luz de esta coyuntura, atravesando la historia de imperios y nuevos imperios, dibujando otras formas y geografías para el futuro? En este primer evento de hoy, Lucía Caballero, Verónica Gago y Francia Márquez hablarán en conversación con nuestra Tiana Pachel. Lucía Caballero es socióloga y investigadora de la Universidad de Buenos Aires y miembro del colectivo feminista Ni Una Menos.
Su investigación se centra en economía feminista y en particular en la deuda y el género. Verónica Gago es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires, profesora de Sociología en el Instituto de Altos Estudios de la Universidad Nacional de San Martín, e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones de Ciencia y Tecnología, CONICET. Es miembro del colectivo feminista Ni Una Menos. Francia Márquez es una activista ambiental y de derechos humanos afrocolombiana. Actualmente es precandidata presidencial en ese país. Recibió el premio ambiental Goldman en el año 2018 por su trabajo para detener la minería ilegal de oro en su comunidad. Tiana Pachel es profesora asociada de estudios afroamericanos y sociología en UC Berkeley. Se interesa en la intersección de la ideología racial, la política y la globalización en América Latina. Muchas gracias a todas por estar con nosotros hoy. Y Tiana, te paso la discusión a ti. You're muted. Disculpe, yo quería empezar a saludar a Francia y darle un abrazo. Estoy muy feliz que podrías estar junto con nosotras y también agradecer a Lucia y a Vero por estar aquí, por esta conversa. Yo creo que la primera pregunta es con ellas. Muchísimas gracias, Tiana, muchas gracias, Elena, muchas gracias, Francia. Para nosotras también es un honor compartir esta conversación con ustedes. Estamos muy contentas de que se den estos diálogos internacionales. Y la primera pregunta tiene que ver, ¿no?, con esto que ya decía al comienzo Elena, ¿no?, esta coyuntura política tan particular que tiene la región, donde podríamos decir que hay ya una serie de levantamientos, de revueltas, de protestas masivas en varios países de la región, ¿no? Incluso antes de la pandemia, durante y después de la pandemia, el caso de Chile, Ecuador, bueno, Colombia, ¿no?, que es un país que ocupa un lugar destacado en esta secuencia de levantamientos. Y nos interesa pensar, ¿no?, en estas revueltas y en estas protestas. Primero, ¿cómo evalúas vos, ¿no?, cómo haces una evaluación de la importancia de la dimensión económica que atraviesa estas luchas y conflictividades en relación a que muchos de estos levantamientos son en contra de reformas tributarias, de reformas que quitan derechos laborales o planes de ajuste que son en muchos casos pedidos por el Fondo Monetario Internacional, algo que en Argentina en este momento estamos contra lo que estamos luchando? Bueno, ¿cómo ves esta coyuntura regional? ¿Cuál es el papel de estas reformas económicas financieras? Y por otro lado, ¿no?, en segundo lugar, ¿cuál crees que es el vínculo de estas luchas con el ciclo de movilizaciones feministas que hay también en la región, que están relacionados con las huelgas feministas, con el reclamo por la legalización del aborto, por la lucha en la defensa de los territorios contra el extractivismo? Bueno, ¿cuál crees que es el papel de estas movilizaciones dentro de las revueltas que están sucediendo en el continente? Gracias, Francia, entonces. Bueno, muchas gracias a ustedes a cada una por la invitación a este diálogo importante, diálogo que se teje entre mujeres. Y yo creo que ya nosotras estar hablando de la geopolítica, de la política económica global, creo que es un avance, creo que es muy importante. Yo creo que pues las luchas que se están dando hoy a nivel de este continente y el mundo no solamente son luchas en términos de lo económico, no es, o sea, esto no es solo la lucha de clases, ¿sí? Y yo creo que esto implica una revisión de los movimientos progresistas y de izquierdas
que solo han pensado que la lucha es la lucha de clase, es la lucha racial también, es la lucha de género, es la lucha por cerrar las brechas de opresión históricas que crearon el modelo económico capitalista, ¿sí? Y es la lucha por la humanidad, es la lucha por cuidar la casa grande, el territorio como un espacio de vida, y eso va más allá de la lucha, simplemente la lucha de clases, ¿sí? Y digo esto porque a pesar que en América Latina han habido gobiernos progresistas, esos gobiernos progresistas no alcanzan a reconocer los derechos de las poblaciones indígenas, de las poblaciones afrodescendientes, que históricamente han estado oprimidas, que históricamente han estado violentadas, y la lucha de las mujeres, las luchas de las comunidades diversas, LGTBI, Q+, ¿no? Entonces yo creo que esa es la lucha en realidad que hoy se gesta y que por supuesto se expresa. En el caso de Colombia el estallido social es una excusa, pero la gente ya estaba cansada, de un cansancio que no empezó con la pandemia. Ha empezado un cansancio histórico por la desposesión de la humanidad, por el destierro, por condenar a la gente a vivir en unas situaciones miserables, ¿sí? Cuando yo digo, por ejemplo, en Argentina, apenas hasta hace una semana yo fui al primer encuentro de pueblos afroargentinos, ¿no? Pero pues antes eso no se había dado y han habido gobiernos progresistas. En Chile, a pesar de la movilización social donde participaron todos los pueblos y que fue masivo, pues la Constitución de Chile que hoy se está discutiendo se olvidó que Chile es habitado también por gente afrodescendiente. Y entonces, como aquí en Colombia, en la Constitución del 91, ¿sí? La gente negra otra vez vuelve a ser excluida, a pesar que los muertos los pone la gente negra. Aquí en Colombia, en el estallido social, en Cali, ¿sí? Que es la primera ciudad con gente más habitada por gente negra después de Salvador Bahía en Brasil, fue la ciudad más golpeada en el marco del estallido social ahora. Y la mayoría de los jóvenes que asesinaron fueron jóvenes negros, que estaban en primera línea. Esos jóvenes que les han desterrado, que los han desplazado, que vinieron con sus mamás a una ciudad, a las periferias de una ciudad, sin oportunidades, sin nada, y que se sienten que están viviendo una vida miserable, que no tienen condiciones de dignidad de nada, y por eso se levantaron, porque sienten que su vida, ¿sí? Su vida es expropiada, su condición humana es expropiada todos los días, y esa es la gente que más golpean en todo lado, ¿sí? Entonces, quedarnos simplemente en la lucha de clases, eso hoy no es una opción ni para América Latina ni para el mundo. La lucha es frente a todas las opresiones, frente a todas las opresiones que degradan la vida humana y que degradan la vida en general. Entonces, para mí, como mujer negra, como mujer racializada, yo no fui a las protestas a participar del estallido social simplemente porque había una reforma económica que nos ponía en una situación de empobrecimiento mucho más de la que ya está, pero eso tiene color, ¿sí? Y la gente que más sufre en una reforma como esa es la gente empobrecida, es la gente racializada, ¿sí? Es la gente discriminada históricamente. Si toda la sociedad vive la consecuencia, los que están en el peor renglón de esa estructura jerárquica de la sociedad, pues es la gente racializada, son las mujeres, son las comunidades diversas, las que han sostenido o las que han sido expropiadas para sostener ese modelo económico de desarrollo. Por tanto, transformarnos es o nos transformamos realmente y asumimos esas deudas históricas como sociedad en esta región, o estamos engañándonos a nosotros mismos. Sí, estamos engañándonos como sociedad hablando de progresismo, pero al final del día no se avanza en eso. Yo he escuchado a varios países, como los nuestros, por ejemplo, en términos ambientales,
países progresistas que dicen que no hay que hacer un tránsito de la economía extractivista porque los otros países, Estados Unidos y Europa, no lo hacen. Sí, entonces como nosotros sí podemos seguir explotando porque nosotros somos los que menos contaminemos. Que primero hagan ellos y después nosotros. Eso es ser mezquino con nuestras propias generaciones y por supuesto, Estados Unidos y Europa tienen la mayor responsabilidad frente a la destrucción de la casa grande, China, todos estos países. Pero la responsabilidad hoy de proteger la casa grande, el útero mayor es de todos y de todas. Así que para mí la discusión no es solamente en términos económicos, es decir, en términos de vida humana, es en términos de la vida en el planeta que se está extinguiendo todos los días. Aquí los jóvenes se están movilizando y si usted ve muchos de los jóvenes que hicieron el estallido social salieron por situaciones de injusticia, porque creo que esta es una generación de jóvenes y de mujeres que tiene una ética sobre el valor de la vida. Y yo creo que esa ética sobre el valor de la vida es que les invita a levantarse, ¿sí? En contra de las injusticias que ponen en riesgo hoy la vida. Gracias. Gracias. No sé, Lucía o Vero, si tienen algo más a añadir. Creo que va bien que sigas vos con tu Ujú. comentario o pregunta. Me parece que articula bien. Sí. Francia, ya has hablado un poquito sobre el medio ambiente, ¿no? Y yo estuve cuando ganaste el premio Goldman y que fue un momento muy importante a visibilizar la lucha tu lucha, pero la lucha colectiva de los pueblos afros y indígenas en Colombia. Pero también sé que el trabajo que vienes haciendo acerca del medio ambiente tiene una trayectoria muy, o sea, más larga de que el reconocimiento del Goldman. Y me gustaría saber cómo ves lo ambiental en tu campaña y si puedes hablar un poco sobre la perspectiva territorial y cómo eso en forma, cómo estás pensando en la política hacia el medio ambiente en Colombia hoy. Gracias, Tiana. Pues yo creo que antes de dar respuesta a la pregunta, yo quiero hacer un comentario en relación al premio. Sí. Yo creo que este premio es muy importante, que reconoce y resalta a los líderes en el mundo que están haciendo algo por contribuir a que la casa grande no se destruya. Pero para mí, de alguna manera ese premio hoy me entregó un privilegio, ¿no? Y la forma en que yo veo eso es como el 23 de abril del 2018 yo no era nadie para la sociedad, ¿no? El 22 de abril y el 23 de abril como una organización privilegiada de los Estados Unidos me dio un premio, entonces yo ya soy alguien. Sí, yo creo que hay que revisar eso, cómo funcionan los privilegios en el mundo. Para mí fue impresionante, como que hoy no soy nadie y al otro día todo el mundo me estaba diciendo, Francia, te amamos, te queremos, ¿dónde estabas metida? Que no te conocíamos, ¿dónde estabas? ¿Qué es lo que hiciste para ganarte ese premio? O sea, no, yo creo que eso no puede ser así. No estoy diciendo que no sea importante. Pero bueno, el premio me lo dieron en San Francisco, California, en el lugar donde yo creo que ustedes están ahora. Y este es uno de los lugares de Estados Unidos más ricos, pero también uno de los lugares que tiene sus riquezas ahí con la destrucción de la Casa Grande. Por tanto, yo creo que asumir ese trabajo no solamente reconocer liderazgos afuera, sino cómo hacer el esfuerzo para transformar esa política adentro es parte de los desafíos que siguen
teniendo los Estados Unidos, porque seguimos teniendo todos los países, toda la humanidad. ¿Cuál es nuestra propuesta en términos de enfrentar esto? Yo creo que hoy ningún país progresista está dando el paso a reconocer que el extractivismo no es un camino que permite vivir en dignidad y que al contrario sí está destruyendo. Y entiendo que en términos económicos nuestros países no saben vivir sin el extractivismo porque lo ponen como el primer renglón de la economía, ¿no? Y las peleas precisamente que se dan con el Banco Mundial y todo eso es por ese tipo de economías. El gran desafío que tenemos es si somos capaces de hacer un tránsito hacia una economía que sea capaz de cuidar la vida en su sentido amplio. Entonces, para nosotros, en vez de pensar en que en Colombia el primer renglón de la economía es el extractivismo, es como pensar en un sistema de producción agroecológica, ¿sí? Que pasa por cerrar la desigualdad en términos del acceso a la tierra. Y sobre todo, pues aquí se habla de reforma agraria, toda la vida yo he escuchado hablando de reforma agraria, pero la reforma agraria en términos de distribución de la tierra sigue siendo patriarcal, porque no se discute a quién se le va a ceder la tierra por la que tanto peleamos, no es a las mujeres. Sí, yo creo que deberíamos pensar en una reforma agraria integral feminista, ¿no? Porque yo creo que sabemos mejor cuidar el territorio que los hombres. Yo le decía hace un rato a un medio de comunicación aquí, si hay un río, pero sobre ese río se propone un buen negocio, nuestros compañeros no van a dudar en hacer el negocio sacrificando el río. Nosotras las mujeres yo creo que pensamos más como, bueno, pero es que este río le va a servir a mis hijos, a mi familia, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces yo creo que reflexionamos más como mujeres y por tanto trabajar en una política que cierre la desigualdad en términos de acceso a la tierra implica discutir esos dos elementos en términos de la tierra que está en manos hoy de los hombres, la poca tierra que hay está en manos de los hombres, y también en términos ambientales, de qué eso significa, ¿no? Para poder, y para eso entonces proponemos pensar y trabajar por un proyecto de desarrollo en términos agroecológicos y un proyecto de desarrollo en términos que permita recuperar economías circulares, economías feministas, economías propias de los pueblos, porque como pueblos hemos desarrollado economías propias, solo que a una escala muy pequeñita y sin garantías por parte del Estado. Y lo otro es que creo que es necesario hoy, en términos de justicia ecológica, discutir el tema de las drogas, de la política de drogas aquí. Y esta es una discusión que hay que asumirla con los Estados Unidos. Esto es un debate con los Estados Unidos y con otros países, con Europa, que su única política ha sido la política antidrogas, de lucha contra el narcotráfico, pero aquí esa lucha contra el narcotráfico no ha acabado ningún narcotráfico. Ha servido para poner muertos en los territorios y dejar dinero en los bancos. Entonces resolver eso implica la despenalización de la droga, implica la regularización del cannabis, de la marihuana, implica hacer un tránsito de la hoja de coca en términos de producción de alimentos y en términos de producción de medicina, ¿sí? Pero eso implica tener un sistema de educación también. Creo que hay que tratar el problema de las drogas aquí, sobre todo el consumo problemático, como un problema de salud pública. Aquí eso se trata como un acto delincuencial y por eso hay muchas mujeres encarceladas aquí. Sobre todo mujeres encarceladas porque quieren resolver a sus hijos
La mayoría son mamás cabezas de familia, quieren resolverle la vida a sus hijos, terminan involucradas en temas de producción, de producción de drogas o de tráfico de drogas, y son las que están mayoritariamente encarceladas, ¿no? Y en un sistema carcelario que es precario, que es, como dice Angela Davis, la continuidad de la esclavitud. ¿Sí? Entonces son muchos desafíos que se conectan, por eso uno no podría pensarlo solo. Si se resuelve el problema de las drogas, seguramente vamos a resolver la deforestación, vamos a resolver la fumigación, ¿sí? Y ahí habrá una política no solamente en términos de justicia económica, sino también en términos de justicia racial, entendiendo que esa política antidrogas de Estados Unidos ha sido diseñada desde un perfilamiento racial, y el sistema de justicia de género, entendiendo que las mujeres en este país son las que más afectadas han sido con esa política antidrogas y con el narcotráfico también. ¿Sí? Yo creo que pensar esto en términos económicos implica que las víctimas del narcotráfico y que las víctimas de la política antidrogas pues tengan ingresos para mejorar sus condiciones de vida a partir de la transformación en el uso de la hoja, tanto de la coca como la marihuana. Aquí se está empezando a hacer la regularización de la marihuana, del cannabis, en Medellín. Hay ya varios cultivos y tratamientos. Pero Medellín es un territorio blanco, ¿sí? Mientras que en Cauca, que es territorio indígena y negro, entonces allá son, en Medellín, son los expertos científicos que están avanzando, mientras que en el Cauca son criminales. La diferencia, ¿cuál es entre un territorio y otro en el mismo país? Que un territorio es racializado y el otro no. Sí. Entonces yo creo que trabajar en eso es parte del camino para tener una política integral en términos de cuidado de la naturaleza, y por supuesto yo creo que hacer un esfuerzo por ir cambiando la cultura del consumo pues es el desafío más grande que tenemos como humanidad, y que va más allá de un gobierno, que pasa por la conciencia humana. Gracias, Francia. Bueno, muchísimas gracias. Hay otro punto que veníamos también conversando entre nosotras y que tiene que ver con el título de este ciclo, que dice: no son 30 pesos, son 30 años. Es una frase que surge de la revuelta en Chile, que a nosotras nos parece muy interesante porque sintetiza un poco la lectura histórica, ¿no? De densidad histórica que ha puesto en juego el movimiento y la revuelta en Chile. También de alguna manera muestra bueno, cómo se quieren simplificar muchas veces las luchas y las demandas, y el movimiento social reinterpreta, ¿no? y pone una complejidad de lo que significa, por ejemplo, 3 décadas de neoliberalismo en nuestra región, y cómo esos efectos de despojo se han acumulado, y también, bueno, cuáles son las luchas que hoy están diciendo ya basta, o que están poniendo límites muy concretos a esa dinámica de expoliación y de saqueo. Pero también nos interesa, además de esa forma de narrar y denunciar que surge de las calles, que surge de los movimientos, bueno, las experiencias o los experimentos o las iniciativas que se plantean de la calle a el ámbito de la representación política, ¿no? Como es el caso de tu candidatura. Y también hay otros experimentos o experiencias que están sucediendo en Brasil, con ciertas también candidaturas colectivas, con ciertas representantes de distintos movimientos. También en Argentina está sucediendo eso, es decir, distintas compañeras que pasan a tener una representación política proveniendo del movimiento social, del movimiento popular, del movimiento feminista. Incluso la propia, digamos, dinámica de la constituyente en Chile, ¿no? Ha sido parte de esta discusión sobre qué significa el ingreso a la discusión constitucional de sectores que no vienen, digamos, de la política tradicional partidaria, sino que, bueno, han tenido que irrumpir en esos espacios y han inventado listas independientes, formas de candidatura. Entonces, la reflexión que te queríamos pedir es cómo estás viviendo vos ese pasaje
del movimiento social, popular, de las movilizaciones a, bueno, dar esta batalla en el plano de la campaña y en tu caso además de una candidatura presidencial, ni más ni menos, y qué sentís que se puede ir sacando como aprendizaje de esa experiencia. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo creo que la justicia, bueno, perdón, la política representativa nunca va a suplantar a los movimientos sociales, ¿sí? Yo creo que si asumimos eso, cometemos un error. Y eso pasó en Ecuador con Correa. Sí, Correa fue apoyado por los movimientos sociales en su momento y no supo responder a esa demanda porque creyó que metiendo al movimiento social o cooptando al movimiento social para tener como un movimiento institucional iba a cambiar, y no. La respuesta a eso fue que perdió las elecciones, ¿sí? En el siguiente periodo, y ya la gente no quería más de eso. Por supuesto, los que llegaron tampoco fueron la solución, y por eso también el estallido en Ecuador. Y yo creo que reemplazar eso, no. También creo que pues aspirar a un cargo de elección popular para ocupar el Estado no es el fin, es un medio para seguir impulsando las luchas sociales. El fin es lograr vivir en dignidad, el fin es lograr vivir en equidad, el fin es lograr la paz, el fin es lograr que todos los, en este caso de Colombia, vivamos en igualdad y en equidad. Ese es el fin, ¿no? Pero la presidencia o cualquier cargo ocupado, pues es un medio. Y si uno no tiene eso presente creyendo que el fin es el cargo en sí, pues se equivoca, porque también después el pueblo le termina dando la espalda. Entonces, para mí como que esas dos cosas, ahora creo que mantenerse articulado entre como han dicho, un pie en la institución y otro pie en la lucha social, yo creo que es parte de lo que hay que hacer para poder tejer, ¿no? Porque las élites no se quedan quietas, las élites saben cómo hacer para dañar cualquier proceso que venga ahí abajo, que quiera cambios, que quiera justicia, que quiera, sobre todo, justicia social. Entonces, es parte de los desafíos. Bueno, como mujeres, yo creo que incurrir e intentar ocupar el Estado que es patriarcal, que es racista, que es clasista, para transformarlo, yo creo que es parte de una opción, ¿no? Y nosotros asumimos esto porque nosotros llevamos mucho tiempo luchando por parar la minería ilegal e inconstitucional, luchando porque el Estado nos garantizara los derechos humanos, luchando por tener agua potable, por tener saneamiento básico, por tener educación, por tener lo básico que necesita el ser humano para vivir. Hacíamos muchas movilizaciones y pues al final del día quienes estaban ocupando el Estado firmaban acuerdos con nosotros, empeñaban la palabra y perdían el recibo, ¿sí? Y entonces una palabra empeñada que no le da respuestas al pueblo. El estallido social que acaba de tener es por eso, ya hay un cansancio, la gente no cree en la política. Por eso meterse aquí implica repensarse, implica hacer un mayor esfuerzo por pensar otros métodos de la política, por construir desde abajo, por no perder la humanidad y sobre todo por hacer una política desde las sensibilidades humanas. Yo creo que si se hace eso se puede transitar, si no, pues uno corre el riesgo de estar aquí, hablar bonito, pero después el sistema se lo traga entero, ¿sí? Y uno no puede responderle a la demanda social y a la gente que luchó y que ha caminado al lado de uno. Entonces tenemos esos riesgos, pero yo creo que la ventaja está en poder seguir construyendo con la gente. Aquí, por ejemplo, nosotros venimos proponiendo que el programa del pacto histórico, que es la coalición a la que nos articulamos, se construye a partir de mandatos populares.
para que no sea un programa que se hace con expertos en un escritorio, en una mesa, que desde allá miran el territorio, pero que en realidad no alcanzan a leer las necesidades, los sueños y las aspiraciones de la gente. Y esos, bueno, y gobernar, pues no se gobierna solo. Ahí están los otros mirando en qué momento usted se equivoca, si ve que no responde, sobre todo países como Estados Unidos, pues que controlan a todos los países de América Latina. Y entonces cualquier país que intente tener soberanía y autonomía, pues ahí va a tener su problema para avanzar en los programas, en los planes de desarrollo que se hagan. Creo que hay unas deudas, ¿no? Yo he venido escuchando mucho sobre la necesidad de, en términos de una justicia histórica. Estos países deberían condonar las deudas que tiene América Latina. Sí, en medio de la pandemia aún tenemos la rodilla en el cuello y seguimos pagando la deuda externa, ¿no? ¿Y eso qué significa? Eso significa dejar sin agua potable a la gente, dejar a la juventud sin educación, dejar a la gente sin condiciones básicas para vivir en dignidad, ¿no? Entonces, mientras tanto, estos otros países, a nombre de los países empobrecidos nuestros, pues siguen fortaleciendo sus privilegios. Sí, gracias, Francia. Una pregunta en ese eje de la representación política. Una de las cosas que tú sabes y sabemos es que la representación política puede también ser simbólica y vacía. Sabemos que el énfasis en poner cuerpos negros o hasta mujeres negras en cargos de poder no necesariamente indica una transformación de nada, ¿no? Y en muchos de los medios de comunicación donde están hablando de tu candidatura, caen muchas veces en esa lógica simbólica, ¿no? De que tú eres la primera que eres y serás. Pero también yo creo que más allá de eso, de lo simbólico, lo más interesante y importante es que traes contigo una perspectiva desde donde vienes. Entonces, me gustaría saber más sobre tal vez de tu infancia, de dónde creciste y cómo siendo una mujer negra del norte de Cauca, de un territorio ancestral, cómo eso informa tu perspectiva política, tu mirada, tu visión del futuro. Sí, yo creo que son las dos cosas. Yo creo que por un lado la visión del racismo y el patriarcado juntos, diciendo usted no sabe, usted no conoce, usted no puede, usted no tiene la experiencia y por tanto usted no puede ser. Sobre todo porque ese lugar de la presidencia está reservado para otra gente que no es. Usted no pertenece a esa gente, ¿no? Y en este país son hombres blancos privilegiados de élite que nos han gobernado. Y entonces se piensa que la presidencia les pertenece, ¿no? Y que este estado es una hacienda colonial que tiene propiedad, que tiene dueños. Pero si alguien como yo, que es heredera de gente que fue esclavizada, se atreve ahí a ocuparlo, entonces eso es una narrativa de violencias raciales, de violencias de género que he tenido que soportar en estos últimos meses en términos de deslegitimar. Y bueno, ese usted no sabe, no conoce, no pueden, yo lo he escuchado toda la vida. Y que me digan estos hombres que nos han gobernado que ellos son capaces, porque su incapacidad es lo que evidencia la situación en la que estamos hoy las mayorías, ¿no? Niños y niñas muriendo de hambre, con un sistema de salud que se volvió privado y que no garantiza la vida a nadie, que ha costado la vida a mucha gente, ¿sí? En un país que tiene tanto.
gente desplazada, con un conflicto armado de más de 60 años, que ha puesto millones y millones de gente como víctimas y que ha desterrado, que ha hecho salir de este país a más de 6 millones de colombianos y colombianas, unos buscando oportunidades porque aquí no encontraron y otros huyendo a la violencia. Entonces, si esa es la experiencia que debería una mujer como yo tener, pues es una experiencia que no quiero tener, y que estamos haciendo este esfuerzo por entonces construir otras experiencias, desde otras experiencias, ¿sí? Y lo otro es lo que usted dice, entonces está la lógica también de, bueno, vamos a poner la negra aquí para mostrar la cara negra, porque eso vende, porque nos mostramos incluyentes, porque nos mostramos como que estamos participando. Y eso pasa. Entonces, hemos tenido ministros negros, pero como dice, pues no responden a una agenda de la gente negra, ¿no? Pero eso ha pasado en Estados Unidos. Obama, aunque era un hombre negro, Obama no representaba la agenda de la gente negra, de la gente empobrecida, de la gente racializada. Representaba una cara negra que, por supuesto, haber estado ahí, como dice Angela Davis, 100 años atrás, si no hubiera sido por la lucha que vimos nosotros, él no hubiera sido presidente, porque aunque él no es un hombre negro, es un hombre negro que no reivindica una agenda de las luchas de los pueblos más violentados históricamente, él sí es un hombre que tiene la piel negra. Entonces, si no hubiéramos dado esa pelea, hoy no estaría ahí. Y también Angela Davis decía, él no representa los millones de gente que se están muriendo en las cárceles de los Estados Unidos. Aunque sea un hombre negro en la Casa Blanca, hay millones y millones de gente negra encarcelada pudriéndose. Esa es y pasa lo mismo acá. Entonces ponen a una persona negra para mostrarse incluyente en un cargo, pero en la realidad esa inclusión no es real. Y es la inclusión de esa persona, pero eso no llega a transformar la agenda y las situaciones de injusticias acumuladas que vivimos. Entonces son como esas dos miradas. Y bueno, yo crecí en un pueblo, en una montaña, en una zona rural del municipio de Suárez, y crecí ahí pues con mi familia extensa, que es mi comunidad, mi familia extensa, que me ayudaron a criar en medio de las situaciones de empobrecimiento, del abandono en términos de inversión social, porque ahora reflexionamos mucho. Nosotros antes decíamos, el Estado nunca ha estado presente aquí, pero eso no es cierto. El Estado estuvo presente en términos de despojo, en términos de negación, en términos de imposición y un modelo económico de desarrollo que sigue deshumanizando nuestras vidas. El Estado no estuvo presente en términos de garantías de derechos, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que estando ahí en ese territorio, mi conciencia empezó descubriéndome como una mujer negra. Ese fue mi primer paso. ¿Y eso qué significó? Bueno, deconstruirme de una sociedad que me enseñó a sentir vergüenza de lo que era, a sentir vergüenza de mi negrura, de mi cabello, de mis labios, de mi nariz, de mi boca, de todo, de mi ser, ¿no? Y una sociedad que me dijo que mis ancestros y ancestras eran esclavos cuando nunca tuvieron esa condición. Fueron gente esclavizada. Y eso me permite a mí, pues, hacerme otra pregunta. ¿Quién los esclavizó y por qué? Hoy cuando planteamos reparación histórica, es porque si miramos, hace 170 años en este país se abolió la esclavitud. Pero esos 170 años de haber abolido la esclavitud aún no nos permiten vivir en dignidad. La gente negra y la gente indígena es la que vive con las necesidades básicas más insatisfechas en este país. Es en los territorios racializados donde se permite que se eche mercurio, donde se deja que se desarrolle el conflicto armado, todas las violencias juntas, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que todavía hay una visión colonial
del Estado frente a estas poblaciones, frente a estas comunidades. Dándome consciente de eso, y empezó con mi reconocimiento de mi cuerpo, de mi ser y de mi historia, pues terminé convirtiéndome en una líder social, y mi sensibilidad del liderazgo social llegó por el arte, por la música, por la danza, por el teatro, por el canto. Por ahí fui metiéndome, y después pues me di cuenta que el territorio con el que mi abuelo nos había enseñado a ver la vida de una manera armoniosa a pesar de las necesidades básicas insatisfechas, pues estaba en riesgo porque otro dijo que nosotros no somos nadie y que hay que entregar ese territorio a una empresa multinacional que apareció en 2009. Nos dijeron que nosotros no éramos comunidad negra porque el ministerio nos certifica como se certifica un par de zapatos. La blanquitud no se certifica, eso se da por descontado. Lo que se certifica es la negritud, o a los indígenas se les certifica en este país su humanidad, ¿no? Pero ¿por qué la blanquitud no se certifica? Eso es racismo, ¿sí? Entonces nos certifica una institución racializada, ¿sí? Se cree con el derecho de definir si existimos o no existimos como pueblo. Y eso como que fue lo que fue despertando mi conciencia con rebeldía de alguna manera, pero también con amor por lo que somos, como comunidad, como pueblo, y por todo lo bello que tiene este país. Gracias. Francia, muchas gracias por la respuesta y por todo lo que estás contando, que nos enriquece un montón. Quería preguntarte algo. Nosotras, no solo en Argentina, sino también en Chile y en otros países, como estamos tratando, ¿no?, de armar programas, ¿no?, programas políticos, más allá de de cómo bajar a medidas concretas y urgentes todo esto que pensamos, que no damos más con el extractivismo, que no podemos seguir ahogadas con la deuda, que no podemos seguir permitiendo la estructura racista de nuestras sociedades. Y entonces necesitamos imaginación política para armar esos programas, porque no hay nada que se pueda resolver de modo urgente, ¿no? Estamos viendo, no hay nada que se pueda resolver rápido, son cosas que están arraigadas desde hace 500 años en nuestra sociedad, y entonces necesitamos pensar con otras. Entonces quería preguntarte, en tu plataforma política, ¿cuáles son esas, por ejemplo, las medidas urgentes que vos y tus compañeras y tus compañeros están proponiendo si ganaran las elecciones, ¿no? En ese horizonte de ir cambiando nuestros sistemas productivos para poner la vida en el centro? Medidas urgentes aquí es el problema que hay que resolver, y es el tema de la guerra. Aquí si no se para el silenciamiento, si no se silencian los fusiles, difícilmente vamos a resolver otras situaciones. Y eso significa que las mujeres podemos proponerle a este país salidas que no son medidas de táctica política, de cuánto gano y cuánto pierdo si sostengo la guerra o si la acabo, ¿no? Sino que a partir de las vivencias humanas, de todo lo que cuesta sostener una guerra en este país, de todas las vidas que se pierden. Entonces esa es una medida concreta que hay que resolver, y se empezó a hacer con el gobierno del presidente Santos, aunque no se discutió el modelo de desarrollo, el modelo neoliberal no se discutió, sabiendo que ese modelo generó de alguna manera, pues digamos, generó el conflicto armado que tenemos, pero no se discute el modelo, a pesar que no hay agua potable, a pesar que la gente vive de manera miserable, eso no se discute, ¿no? Pero avanzaron en términos de un grupo, las FARC, que decidieron, bueno, depositar las armas. Pero aquí hay una élite que no sabe vivir sin guerra, que necesita sostener la guerra para luego vender seguridad en términos democráticos, ¿no? Y así se han mantenido en el poder, generando violencia, generando guerra, y luego venden seguridad democrática.
Entonces, resolver ese problema es una necesidad hoy porque todavía en muchos territorios la crisis humanitaria es terrible. Y es tan terrible que hay gente que la están colocando a vivir en condiciones muy similares a la esclavitud, ¿sí? 2, resolver el problema del hambre en este país es una necesidad, ¿sí? En la pandemia más de 2 millones de personas se identificaron por el DANE que comen una vez al día, ¿sí? Y esto es, hay que preguntar qué es lo que comen, porque hoy no tenemos una soberanía alimentaria en este país. Hoy el 70% de los productos son importados de la canasta familiar, en un país que es el segundo país más biodiverso del mundo, que podríamos producir alimentos para todos, incluso para compartir con otros países vecinos, en términos de mercados justos, en términos de otro tipo de economías, pero en eso no se piensa porque eso no da rating político, ¿sí? 3, trabajar sobre, y eso entonces implica un sistema de producción agroecológica que ya lo había planteado. 3, aquí no se puede seguir simplemente hablando que los negros y los indígenas y los campesinos viven con las necesidades básicas más insatisfechas. Que en mi comunidad no hay agua potable, y es literal, mientras niños y niñas hoy tienen 5 partículas de mercurio en su cuerpo, pero hablamos que no hay agua potable, entonces nos toca obligadamente tomar el agua que está envenenada con mercurio, ¿sí? Resolver, cerrar las brechas de inequidades y desigualdades pasan por una justicia distributiva, y es que el Estado, un estado de bienestar, un estado social de derechos, tiene que invertir en donde nunca invirtió en términos sociales, ¿sí? Para las comunidades, la mayoría de este país, tener un grifo que cae el agua es una utopía todavía. Para muchas comunidades, tener una carretera que les permita movilizarse con facilidad, incluso sacar productos que cultivan en sus territorios, sigue siendo una utopía. Para muchas comunidades, tener conectividad a internet es una utopía, ¿sí? Es un sueño. Para muchos jóvenes, ¿sí? Y aquí voy porque fortalecer el sistema de educación en términos integrales es una necesidad. Para muchos jóvenes, pisar las puertas de una universidad, igual que como para mí o para mis hermanos, soy la primera de 11 hermanos que piso las puertas de una universidad. Y mis hermanos son menores de mí. Tengo 2 mayores, pero los otros son menores. Y para mis hermanos eso es un sueño, hasta que yo lo logré. Sí, ahora ya hay unos que intentan hacerlo, pero no es fácil cuando hay que pensar entre si come o estudia. Sí, entonces permitir que haya acceso a la educación desde el preescolar, desde la básica, desde la secundaria, sí, desde la media, desde la universitaria para todos los colombianos y colombianas, y que eso no sea una limitante, es parte del camino. Mi hijo quería estudiar medicina, ¿sí? Y yo no tengo cómo pagarle una carrera de medicina aquí. ¿Y sabe qué me tocó hacer? Mandarlo a presentar un premédico a Cuba para ver si pueden admitirlo allá, para ver si puede allá estudiar lo que él quería estudiar. Pero aquí no tuvo posibilidades, porque ¿con qué? ¿Cómo hacemos para pagar una carrera de medicina? Aquí eso es un privilegio, ¿sí? Cuando la salud se volvió un negocio, ¿no? Entonces, quitar los privilegios de la educación es parte del camino, y es que no sea un privilegio, sino que sea un derecho para todos y todas. Y el otro tema es el tema de feminización de la política, y eso implica dignificar la vida de las mujeres, pero también la vida de las comunidades diversas, que sufren de alguna manera igual o peores violencias que las que nosotros vivimos en este país como mujeres. Y eso significa acceso a educación, eso significa justicia económica, eso significa justicia distributiva, eso significa parar el feminicidio, eso significa en esa creación política que usted dice, en esa producción de otra política, pensarnos en si somos capaces de
proponerle a los hombres de este país una política que contribuya a pensar otras feminidades y que sane también y cure a los hombres del patriarcado y el racismo, que también en última los termina dañando como humanidad. Esas son como las líneas principales, y sin pues el tema del cambio climático, que no se puede, que ningún gobierno que piense en la vida y en la gente puede evadir esa responsabilidad de buscar las formas necesarias para frenar la crisis ambiental que vive el planeta. Francia, si nos permite, tenemos 2 preguntas del Q&A del público. ¿Está bien si te preguntamos esas? ¿Sí? Ok, la primera es una pregunta de Claudia, que pregunta, dice, en estos días se discute en la Corte Constitucional la despenalización del aborto, que es algo que Lucía y Verónica mencionaron al principio que está pasando en Colombia. ¿Qué postura tienes en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y específicamente en relación al aborto legal, seguro y gratuito? Y la segunda pregunta viene de César. Dice gracias por, este espacio, y pregunta a usted ¿qué cree, si usted cree que Colombia está lista para la conversación que usted está proponiendo. ¿En qué camino andar para salir de la política caudillista tradicional? ¿Está lista Colombia para ti? Bueno, la primera pregunta, mire, yo crecí en un territorio rural, en una comunidad negra bien conservadora. Y cuando digo conservadora es porque a nosotros nos impusieron la religión a sangre y fuego, ¿sí? Entonces, para mi abuela, por ejemplo, sería impensable que yo estuviera validando el derecho al aborto. Sin embargo, ¿sí? Esa misma comunidad en la que yo crecí ha hecho que casi todas las mujeres de mi comunidad y de mi familia sean mamás cabezas de familia soltera, incluyéndome a mí, que parí a los 16 años, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de la justicia que debería haber, de la justicia de género. Y si yo lo digo como candidata en este país, como bueno, nosotros vamos a acompañar la despenalización del aborto, seguramente para la élite van a usar eso para decir que yo soy una asesina de niños y niñas, ¿no? Esa misma élite que en los campos donde están los grupos armados, los niños negros, los niños indígenas, los niños empobrecidos, que terminan siendo reclutados por actores armados, los terminan asesinando con bombas. Es una moral que tienen en este país que no es seria, que no es ética, ¿sí? Es un moralismo que dice, bueno, que ninguna mujer aborte, pero los niños que nazcan de esas mujeres que les toca solas criar esos niños pueden ser unos miserables, aguantar hambre, pueden estarse muriendo de hambre, ¿sí? En este país, en La Guajira, en los últimos años, más de 5.000 niños y niñas han muerto de hambre y de desnutrición. Y eso no es un problema moral. El problema moral es promover el aborto. Entonces es una sociedad que es bastante moralista, pero de una hipocresía, ¿no? De un cinismo, porque en la práctica no resuelven eso. A mí me tocaba darle agua de panela a mis hijos, porque no tenía con qué alimentarlos. Pero ¿y del aborto de los hombres quién habla? Sí, cuando los hombres embarazan a una mujer y la dejan sola, que haga la vida como le pueda ir, ¿de eso quién habla? ¿Por qué no se habla del aborto de las mujeres? ¿Por qué eso no se penaliza aquí? Eso no es el problema, es que hay una sociedad patriarcal y religiosa que usa también la religión para todo esto, y yo creo que hay que romper con eso.
¿sí? Y que una mujer que quiera tener un hijo, pues que lo tenga en términos de su consentimiento, ¿no? Como que yo deseé tener este hijo y pues que le dé las mejores condiciones de vida, pero mujeres que quedan embarazadas y sin ninguna condición, a mí me tocó trabajar en la mina embarazada hasta el último día que iba a parir a mi hijo, porque su papá no asumió su responsabilidad. Y para mí, pues, haberlos criado me generó el carácter que tengo hoy, pero no todas las mujeres van a someterse a esa carga tan dura de lo que significa criar un hijo. Y pues el aborto ha sido de siempre, o sea, toda la vida las mujeres han abortado en este país, con legalidad o sin ilegalidad, ¿no? Yo creo que brindarles garantías de espacios seguros, pues es cuidarles en términos de su salud. Y como les digo, cualquier político, ningún político se atreve a hablar de eso porque eso le significa en este país perder votos, perder gente, no sé qué. Pero esto es una discusión en términos de justicia de género y yo creo que pues hay que despenalizar el aborto y hay que garantizar el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Los hombres no han parido, los hombres no saben lo que es parir, no han sentido el dolor de lo que es parir. Entonces, cuando lo sientan, pues que hablen ellos de eso. Mientras no sientan y no sepan qué es el dolor de parir, pues no tienen derecho para opinar sobre los cuerpos de las mujeres. Esa es una discusión que tenemos que asumir como mujeres. Y frente a la pregunta si estamos listos para este debate, pues Colombia nunca va a estar lista, ¿sí? Porque este país sigue siendo estructuralmente machista, clasista, racista, con una violencia, o sea, la violencia se ha naturalizado, la gente hasta en las redes sociales expresa violencia todo el tiempo, ¿no? Y eso evidencia de los desafíos, pero a mí no me importa si no estamos preparados, yo estoy aquí para ser candidata a la presidencia y para llegar a la presidencia. Entonces es hoy y si no lo logramos hoy, nos vamos a asegurar de que nuestros hijos e hijas lo hagan mañana. Y eso es lo que estamos haciendo. No sé si estemos preparados o no, pero estamos haciendo lo que hay que hacer y yo estoy segura que estamos del lado de la historia correcta. Gracias, Francia. Una compañera de Ecuador nos preguntó algo y nos falta una preguntita más. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, esta Sí, y ahora sí me sí, tengo que pero ir. ya. Verónica va a decir la palabra, la pregunta, disculpe. Sí, gracias. Es una compañera muy querida, Ana María, de Revista Amazonas, es de Ecuador. Dice, muchísimas gracias por esta discusión, ha sido genial escucharnos y sentirnos cerca. Les escribo desde Ecuador, donde estamos viviendo consecutivas masacres en cárceles. Se han asesinado alrededor de 276 personas durante este año. La última masacre fue el viernes pasado y lo consideramos un crimen de Estado. Nos sentimos cercanas a lo que menciona Francia sobre los altos números de asesinatos a jóvenes hombres y el impacto que tiene la guerra contra el narcotráfico, entre comillas. Inclusive en Ecuador se está hablando de un plan Ecuador en resonancia con el plan Colombia. Desde acá nos urgen alianzas para enfrentar los efectos de las políticas antidroga imperialistas que menciona Francia, la criminalización y los asesinatos a poblaciones racializadas y a las mujeres. La pregunta que te hace Ana María es, ¿cómo crees que el movimiento feminista y las alianzas internacionalistas pueden articular una agenda que, como vos planteás, replantee la ética del valor de la vida ante la avanzada de estas políticas de muerte? Y bueno, con esta me parece que está muy bien. Bueno, yo creo que ya lo estamos haciendo. Yo creo que las luchas que estamos haciendo en todo el continente como mujeres, desafiando, desatando el miedo y sembrando esperanza, yo creo que es parte de lo que hay que seguir haciendo. ¿Cómo articulamos todas esas luchas para que sea una lucha global de toda la región? Es parte de los desafíos que tenemos. Desafíos en términos de conectividad, pero también desafíos en términos de reconocernos en la diferencia, de tejer en la diferencia, porque
y reconocer las diversidades, ¿no?, de las mujeres y las condiciones en términos de las opresiones diversas que vivimos, en términos de raza, clase, género. No todas las mujeres, por más feministas que seamos, vivimos las violencias de la misma manera. Yo creo que parte de entendernos en un diálogo para hacer una lucha común es reconocernos en la diferencia y reconocer las distintas y diversas violencias que vivimos como mujeres. Yo creo que el tema de las drogas en esta región del mundo sería un tema que debería unirnos, y eso debería ser una agenda prioritaria, así como es prioritaria la agenda del tema del aborto. El feminismo no es solamente la agenda de la lucha por el derecho al aborto. El feminismo es la lucha por la tierra, es la lucha por la biodiversidad, es la lucha por la vida en su sentido amplio, es la lucha por todas las injusticias, y ahí yo creo que tenemos que tejer. Si logramos eso, hemos avanzado, y bueno, yo les propongo que ayudemos a empujar esta agenda. O sea, Colombia nosotros solo proponiendo la despenalización de las drogas en este país, no lo vamos a lograr. Eso necesita de un debate internacional, y más si lo empujamos como mujeres en todo el continente. Yo creo que contribuiríamos enormemente a cuidar la vida, sobre todo en esta región del mundo. Pues muchísimas gracias, Francia. Gracias a Lucía, gracias a Verónica. Tenemos mucha gente en el chat diciendo que están aquí contigo y con las luchas de América Latina. Pues no sé si hay una manera de apoyar, colaborar en la lucha. Por favor, nos indica para que sepamos dónde irnos. Sí, ¿no? nosotros tenemos mucho trabajo por hacer. Uno, en términos de comunicaciones, necesitamos apoyo para eso. En términos de marketing político, por ejemplo, para nuestra campaña, a mí me gustaría tener una asesora mujer, porque yo todos los asesores que veo son puro hombre de marketing político, y eso también lo pone, hasta peleo con algunos porque quieren ponerme en un marketing político que no es yo, que es como que yo tengo que cambiarme a mí y poner otra cara que no soy, otra visión de la política que no soy, y lo que no estoy interesada en serlo. Pues también tenemos las dificultades en términos económicos, pero en esto solo nos pueden apoyar colombianos, porque extranjeros no pueden apoyarnos por las limitaciones que tiene el mismo sistema electoral. Pero también apoyo en términos de construir el programa, ¿no? Queremos construir un programa de abajo con la gente. Entonces las metodologías comunitarias que se aprenden bueno, también nos serviría, y para ir compilando todo eso, ahora mismo estamos haciendo un tour que le llamaron el Tour de Francia, para simbolizar que vamos pedaleando y no sé qué, pero yo creo que esta es una posibilidad para pensarnos una política, otra, sobre todo una política que no nos haga sentir vergüenza, que uno no tenga que venderle el alma al diablo, que mañana yo o cualquiera de ustedes que haga un camino como este, pues pueden regresar a su casa, a su comunidad, a su territorio sin vergüenza ante su gente. Hay mucho por hacer, y esto es un desafío muy grande que tenemos, pero aquí estamos empujando. Pues gracias, Francia, gracias a todas y por esta conversa tan fructífera. Sí, gracias a todas. Y Elena, ¿tienes una palabra final? No. Ok, gracias, y pues estaremos con ustedes con más eventos en el ciclo. En el año que viene tenemos toda una programación muy chévere, entonces espero que ustedes puedan venir y participar. Gracias. Chao, que les vaya Muchas gracias. bien. Un abrazo, compañeras. Ok, Chao. chao. Gracias.
Bueno, compartan la iniciativa de la Vaki que tenemos, por favor. Sí, Claro que Gracias. sí. Gracias. Yo creo que sí, Valeria ya compartió algo. Bueno. Ok. Muy bien. Gracias, Francia. Bueno, chao. Chao. Chao, fuerza.